Sobre Arnova, algunos habréis escuchado. Nosotros somos una empresa localizada con sede central en Miñano, cerquita de Vitoria, y con 4.500 empleados aproximadamente en 20 ubicaciones en 7 países del mundo, ¿no? Nuestro principal negocio es el diseño y fabricación de grandes aeroestructuras para los clientes principales, los OEM principales del sector de la aeronáutica, Airbus, Boeing, Embraer, Bombardier, entre otros, ¿no? O sea que básicamente eso es lo que tenemos. En la web tenéis más información, no me voy a extender al respecto. Bueno, hoy estamos hablando de Industria 4.0, ¿no? Y recabando un poco datos, es una cosa de la que se habla mucho, como queda demostrado y como seguramente vosotros sabéis. Hay un estudio de IDC de 2016 que habla de que en 2014 había un 31% de empresas que estaban dedicando recursos expertos y directivos en Alemania, estaban dedicando recursos expertos y directivos a temas de Industria 4.0 y ahora, en 2016, solo 2 años después, hemos pasado a más del 50%, al 53%, un crecimiento significativo, ¿no? Esto, evidentemente, es Alemania. Nosotros seguramente no estemos tan avanzados, pero bueno, pues es algo del que se oye hablar muchísimo, ¿no? Y os traigo una reflexión, un poco una idea y una reflexión al respecto. Por un lado, estamos hablando de un mundo en el que la globalidad y conectividad está llegando a límites insospechados, ¿no? Y muchísimo más avanzados que hace unos años. Y el ciclo de cambio en ese ámbito es muy fuerte, ¿no? También hay una rapidez inusitada en lo que es la adopción de los cambios. Cada vez los cambios llegan antes y se espera de nosotros, se espera de todos los que estamos alrededor, que seamos capaces de implementarlo y de adaptarnos a ellos con muchísima más agilidad, ¿no? Un elemento global, pero también con efecto concreto en Europa, es el tema de la preocupación por mejorar la productividad y por estar en continua mejora en lo que es el ámbito de la productividad, ¿no? Esto nos trae como digamos, elemento de acompañamiento la necesidad de desarrollar habilidades digitales, nuevos perfiles, etcétera, ¿no? Y lo cual también lleva a lo que es el desarrollo tecnológico, lo que cierra un poco la rueda de la innovación, ¿no? La reflexión que os traigo es: cuidado con la sensación de urgencia, ¿no? Seguramente estéis aquí múltiples disciplinas, TI, estaréis ingeniería, producción, y todos estáis sujetos a un bombardeo continuo de cuidado, os vais a quedar fuera, os vais a quedar detrás, vais a perder el tren, etcétera, ¿no? Esto puede hacer que tomemos decisiones basadas en esa sensación de urgencia, que no estén cuidadosamente planificadas, que no estén cuidadosamente seleccionadas, y este es el mensaje que nosotros intentamos abordar dentro de lo que es nuestra estrategia en este ámbito, ¿no? En esa línea, del mismo estudio de antes, ¿no?, ¿en qué fase se halla su organización, también en Alemania, en cuanto a la implementación de iniciativas de Industria 4.0? ¿Y qué conclusiones salgo yo de este gráfico, ¿no? Pues que desde 2015 a 2016 existe un crecimiento en lo que es las fases de planificación y piloto, pero, sin embargo, prácticamente hay un estancamiento en la implementación real. Es decir, estamos avanzando, pero nos estamos encontrando un muro, se están encontrando las empresas un muro a la hora de poner esto en modo práctico, ¿no? Y probablemente esto sea un muro debido a diferentes razones, pero seguramente también la selección de lo idóneo para lo que es para el uso práctico en sus organizaciones hace que esto pues, sea complicado de implementar, ¿no? Nosotros lo vemos en 3 ejes, ¿no? O por lo menos lo resumimos en 3 ejes. Por un lado, lo que es el eje de focalización, a través de una cuidadosa selección de tecnologías habilitadoras y de una búsqueda de la coherencia entre la innovación y el uso práctico. Es decir, innovar por innovar, pues no nos pagan por innovar, al menos a nosotros, y sí que tenemos que buscar siempre un uso práctico. Integración, tanto de procesos como también y especialmente de personas, después lo veremos, ¿no? Y agilidad en la capacidad de adaptarse a elementos nuevos y ser capaz de entregar valor a tiempo, ¿no? En la parte primera, de focalización, los campos de interés hay muchos, ¿no? Y aquí, en la Industria 4.0, transformación digital, podemos estar hablando de
bueno, desde la robótica colaborativa, desde el Big Data, hasta la transformación de modelo de negocio, ¿no? Aerostructures as a service, ¿no? Permitidme la broma. Nosotros no estamos ahí. Nosotros lo que estamos buscando es una cuidadosa selección y el enfoque que le damos al tema son 7 tecnologías en las que nos queremos focalizar, ¿no? Una es la robótica colaborativa, fabricación aditiva, donde tenemos un grupo interno muy potente, ya multidisciplinar, trabajando en elementos de fabricación aditiva. Después Javier creo que nos contará algo más al respecto. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, donde también estamos avanzando en ciertos ámbitos, sobre todo de momento muy en la realidad virtual con relación al proceso de diseño, ¿no? Codiseño, etcétera. Nube y ciberseguridad con diferentes iniciativas, después os contaré un par de casos prácticos al respecto. Simulación, Internet industrial y Big Data y analítica. Esos son los 7 topics que nosotros, de una forma u otra, más adelantados o menos adelantados, estamos avanzando para llevar a cabo iniciativas al respecto, ¿no? Bueno, este gráfico es también un poco nuestra visión con respecto a la separación entre preparación de infraestructura y transformación digital. Entendemos que la transformación digital parte de una cierta preparación de infraestructura, que es prerequisito antes de iniciar procesos de transformación digital. A partir de un determinado momento, ya veis que nuestra visión es que hay una meseta de valor en términos de lo que puede aportar una preparación de infraestructura adicional a lo que es las compañías, pero a partir de ahí esa meseta empieza a trabajar en las iniciativas de transformación digital. Nosotros hemos estado trabajando en los últimos años más en la capa de aquí. Es decir, todavía podemos contar muy poco. Tenemos iniciativas, tenemos proyectos, estamos trabajando claramente en eso. Podemos contar muy poco en la parte verde, ¿no? Pero sí que vemos esto como necesario, unas verdaderas iniciativas de preparación de infraestructura como prerequisito previo, ¿no? Y ahí, bueno, pues poniéndolo en ciertas iniciativas, bueno, hay un elemento transversal, como es la seguridad e infraestructura, que es común y es continuo, ¿no? Iniciativas de preparación de infraestructura, entendimiento del cloud, de lo que puede aportar, de la tecnología, elementos como Manufacturing Operations Management, con un proyecto muy relevante que estamos teniendo, que después os contaré, para lo que es la gestión de operaciones, captura de datos en planta, temas de Product Lifecycle. Nosotros estamos trabajando en PLM desde el 97, pero no en la medida en la que antes PLM era más de ingeniería y lo que estamos llevando eso es a todos los ámbitos de la empresa, ¿eh? De hecho, tenemos a gente de COFIN trabajando en PLM, ¿eh? Y os puedo asegurar que nos ha costado bastante, pero lo hemos hecho. Automatización, realidad virtual mixta, integración con IoT y temas de analítica y Big Data, etcétera, pues eso son iniciativas que claramente queremos establecer, que vemos de aquí en adelante y que para las cuales pues esto tiene que estar sólido y bien implantado. El segundo eje es la integración con plantas vivas, procesos, ¿no? La tecnología, permitidme la broma, tiene cierta tendencia al adanismo, ¿no? Oye, a partir de mí es todo y antes de mí no hay nada, ¿no? Bueno, hay que enfocarse en facilitar la fusión de la implantación tecnológica con plantas que ya están operando, con procesos que ya están vivos, ¿no? No llegar y decir, bueno, olvídate de todo. Bueno, olvídate de todo está muy bien para una startup, son capaces de hacerlo y seguramente les funcione, pero en una empresa donde tenemos 20 ubicaciones y 4.500 tíos trabajando, pues es difícil llevarlo a ese nivel. Es imprescindible ser conocedor de las tecnologías habilitadoras, pongo aquí. Sin embargo, hay que conocer el trabajo que se desempeña y hay que ser serio a la hora de plantear iniciativas con respecto a lo que puede aportar. Es decir, tenemos que tener una pata siempre en el conocimiento de las tecnologías, pero no somos el MIT y somos empresa e industria. Y como tal, tenemos que tener conocimiento de lo que realmente estamos cambiando y tenemos que tener esa capacidad también de visualizar cómo esto puede ser vehículo del cambio, ¿no? Nosotros también tenemos una definición de procesos repetitivos con una visión de industrialización y serie, es decir, de cómo industrializamos y cómo ponemos esto en serie, y con una visión de modelo de gestión y despliegue global, es decir, una planta como piloto y despliegue al resto
del mundo, ¿no? De respirar el resto de plantas cuando esto sea posible. Focalizarse también en facilitar el cambio cultural, verificar la adherencia de los procesos a la organización que los acoge, ¿no? Esto con el eje de los procesos. Y el eje de las personas, bueno, la transformación se ejercita a través de las personas, ¿no? Son, a su vez, agentes transformadores, porque son el vehículo a través del cual transformamos, ¿no? Pero también en el propio proceso de transformación son transformados, ¿no? Desde Arnova nosotros apostamos por la visión que pone a las personas en el centro de la transformación. Ahí, por ejemplo, un vehículo que estamos utilizando para ello es el propio proceso con el Gobierno vasco de adopción del modelo de perfiles digitales competenciales. Hay un proyecto que es ICANOS, os sonará a algunos, y como tal vamos a utilizar ese modelo para definir cuáles son los perfiles digitales, los perfiles ocupacionales que tenemos dentro de la empresa, identificar el nivel de madurez que tenemos en los mismos perfiles y después determinar gaps para cubrirlos y, a su vez, cubrir, digamos, habilidades no presentes, definir estrategia de conversión y la estrategia también de adopción de recursos, ¿no? En caso de que entendamos que esa conversión pues, no es posible, ¿no? Bueno, no somos los únicos. Hay otro estudio de Pricewaterhouse, más centrado en la industria A&D, ¿no? De aeronáutica, que habla de un 55% el máximo nivel de preocupación como inhibidor o como reto más importante en lo que es la industria es la falta de cultura y formación digital, ¿no? Con un 25% de insuficiente talento, con lo cual estamos hablando de cosas que preocupan a la gente a la hora de abordar y de definir retos. Bueno, por último, y una pequeña inserción, ¿no? A metodologías ágiles como en muchos casos pruebas de concepto y en algunos casos nosotros con 2 grandes proyectos ya metidos en metodologías ágiles, o por lo menos en lo que nosotros llamamos metodología ágil, ¿no? Que a lo mejor un purista seguramente cuestionaría parte del asunto, pero sí claramente definiendo metodologías ágiles, utilizando Scrum como medio de poner valor y pruebas antes de lo que típicamente los proyectos nos permitían, ¿no? Y ahí tenemos ciertos casos de éxito que bueno, pues que nos ha ido bastante bien, pero con sentido común. Es decir, no valen las metodologías ágiles para todo, con lo cual siempre teniendo en cuenta que no valen para todo. Permitidme algún caso práctico. Proyecto Haka. El proyecto Haka, ahora el rugby es el nuevo running, ¿no? Todo el mundo está hablando del rugby. Bueno, pues antes de la nueva moda del rugby, nosotros ya estábamos con el proyecto Haka de 2014, que es un poco el nombre en clave del proyecto transformador en la parte de operaciones, implantación de un sistema de operaciones global en la empresa. Empezamos con esta visión, con la visión de transformar la forma en la que llevamos a cabo las operaciones en la planta, ¿no? Y lo llevamos a cabo con un prototipo en Berantevilla, en nuestra planta de Berantevilla de ensamblaje, de puro Scrum, es decir, 31 use cases en 33 días, para poner en planta lo antes posible funcionalidad que pudiera ser testada, ¿no? Esos 31 cases, ya veis, aquí empezamos esto en febrero de 2015. Bueno, pues después de este Scrum con un análisis, digamos, de un segundo sprint, etcétera, en junio estábamos en planta, evidentemente sin ni una interfaz, que los habíamos dejado, teníamos a mucha gente trabajando para habilitar, estábamos en un núcleo controlado, pero el día 1 que pusimos esto en producción ya teníamos feedback que estábamos utilizando para cambiar lo que es el backlog de futuros sprints y teníamos la posibilidad en realidad lo cambiamos, ¿no? Con lo cual fue tremendamente útil y bastante agresivo, pero exitoso, ¿no? Y una vez que hemos tenido el modelo ya definido en lo que es la planta de Berantevilla, bueno, el primer sitio donde lo enviamos, el modelo, fue a México. Para que os hagáis una idea, hemos montado una planta con el mismo esquema de modelos en prácticamente 2 meses de trabajo en México, con lo cual, otra vez, refuerzo un poco el mensaje de modelos sólidos de trabajo, ¿no? En la extensión a las 2 plantas, en este caso de Illescas y de Arnova Andalucía, de Sevilla que tenemos, ¿no? Y después progresiva extensión, que todavía estamos en proceso,
del mismo modelo al resto de plantas, ¿no? Bueno, otro caso totalmente diferente, ¿no? Temas de cloud. Un par de casitos de cloud interesantes para determinar también, aquí estaremos en diferentes grados de madurez, con lo cual, pues nuestra experiencia, ¿no? Típico eje, ¿no?, de 2% de utilización de una máquina que está en nuestras instalaciones de nube privada que tenemos contratados con un gran hoster en Madrid, ¿no? 2%. Estamos pagando por el 100 y es el 2%. Hicimos números, y esto es un resumen de nuestros números, ¿no? Hicimos números de lo que nos cuesta cada uno de los servicios, están un poquito para que no se vean todos los números, ¿no? Y con esos números nos da que el umbral de rentabilidad de llevarlo a la nube pública, Azure en este caso, ¿no?, es de que si tengo la máquina encendida, día laborable, menos de 21 horas, nos sale a cuenta. ¿Qué hemos hecho? Y esto no es rocket science, ¿eh? Esto es una cosa que cualquiera podemos hacer, porque lo hemos hecho nosotros con recursos internos, estudiando, interesándonos, etcétera, pero no es una cosa que haya que contratar a grandes expertos para hacerlo. Hemos desarrollado una consola, ahora mismo creo que tenemos del orden de 30 y pico máquinas montadas, de forma que con un programador que se enciende y se apaga la máquina. Oye, ¿cuándo quieres que esté encendida? Esto no se puede utilizar en sistemas productivos, etcétera y tal, pero para un gran número de máquinas se puede utilizar. Se encienden y se apagan solas. O hay otra modalidad de máquinas que al programador, al desarrollador, a quien sea, le decimos, cuando la uses, enciéndela, cuando te vayas, apágala. Si se olvida, se la apagamos nosotros. Y con esto estamos ahorrando pues, prácticamente pues, un 70% del coste de estas máquinas, ¿no? De forma que, bueno, pues son pequeños, 70% de coste de 30 máquinas, pues es un 70% de coste de muchas máquinas, ¿no? Otro, y por terminar, otro apartado en el que hemos trabajado dentro de lo que es el modelo cloud, ¿no? No sé si conocéis, estáis familiarizados con lo que es el cálculo de elementos finitos, ¿no? Cálculo de elementos finitos se lanzan en grandes colas. Típicamente nosotros tenemos 15 colas. En caso de cálculo estructural, más o menos se utilizan en torno a los 4 a 16 cores. En temas de dinámica de fluidos es mucho más exigente, 32, 128 cores, ¿no? Pero bueno, típicamente 15 colas donde encolamos los trabajos, ¿no? ¿Qué nos pasa? Oye, los señores de cálculo, necesitamos que el output de nuestro trabajo esté, porque no queremos venir a trabajar el fin de semana, ¿no? ¿Qué hemos hecho? Bueno, desplegamos 4 por capacidad de cálculo bajo demanda, es decir, oye, este y esta cola me la sacas a un sitio donde durante un determinado tiempo yo sea capaz de llegar antes. Y esto me permite a que no tenga que traer a mi equipo de ingeniería a trabajar el fin de semana para entregar el output del cálculo al cliente el lunes, que es cuando lo ha pedido, ¿no? Estamos rellenando, en la medida de lo posible, pues esos huecos que estamos llevando a la nube con cálculo, digamos, con otros procesos, y estamos pagando por las 8,25 horas frente a las 11, 8,25 horas de esa cuadruplicar capacidad de proceso, pero nos estamos ahorrando las horas extras. ¿Nuestra intención cuál es? Pues que esto no sea bajo demanda, que esto sea predictivo, etcétera. Bueno, para eso tenemos un largo camino, para eso a lo mejor ya es un poco más rocket science, ¿no? Pero no es, estamos claramente con esa intención, para que no tener que esperar a que ingeniería nos pida esa capacidad adicional, sino ser capaces nosotros de predecirla y de desplegarla, digamos, bajo demanda. Y ya está.